Capítulo 6. Hechos. Contenidos. El libro que conocemos como Hechos de los Apóstoles es el segundo volumen que el evangelista Lucas escribe sobre los inicios de la historia del cristianismo. Es probable que Lucas no le diera a este segundo volumen un título diferente, muy probablemente la necesidad de un segundo título no apareció hasta que el Evangelio de Lucas pasó a formar un bloque con los otros evangelios, separándose así de Hechos. Diferentes autores del siglo II y III ofrecieron sus sugerencias, por ejemplo, el Memorándum de Lucas, Tertuliano, y los Hechos de todos los Apóstoles, Canon Muratorio. El título que ha perdurado, Los Hechos de los Apóstoles, aparece por primera vez en el prólogo antimarcionita al Evangelio de Lucas, finales del siglo II, y en Ireneo, ADB. Ger. 3 y 13 y 3 segundos, el término Hechos, praxeis, se usaba en el mundo antiguo para definir un género o subgénero de libros que describía los grandes eventos de un pueblo o una ciudad. En este caso, el título parece apropiado, pues Hechos narra los acontecimientos fundacionales de la Iglesia y la mayoría de ellos los atribuye a los apóstoles. No obstante, si tenemos en cuenta el énfasis principal de Lucas, él habría preferido un título como Los Hechos del Espíritu Santo o lo que Jesús continuó haciendo y enseñando, ver 1:1. En Hechos, Lucas ofrece al lector un viaje por las 3 primeras décadas de la historia de la Iglesia. Visitamos Jerusalén, Judea, Samaria, Siria, Chipre, muchas ciudades de Asia Menor, Macedonia, Grecia y, por último, Roma. Mientras viajamos por sus páginas, encontramos experiencias muy diferentes, desde predicaciones y milagros, hasta huidas de la cárcel y hundimientos de barcos. Y, aunque conocemos a muchos compañeros de viaje, con los que más tiempo pasamos es con Pedro, nuestro compañero, sobre todo en Jerusalén, Judea y Samaria, y con Pablo, personaje al que seguimos, especialmente, por su periplo de Siria a Roma. De hecho, basándonos en la presencia de estos dos personajes, podemos dividir nuestro viaje en 2 partes, los capítulos del 1 al 12, y los capítulos del 13 al 28. A su vez, cada una de estas secciones se puede dividir en 3 partes, en las que Lucas incluye unas líneas donde nos explica que los eventos que relata han servido para el crecimiento de la palabra de Dios o de la Iglesia, 6, 7, 9 y 31, 12 y 24, 16, 5, 7 y 20. Cada una de las secciones nos lleva a una nueva etapa geográfica o cultural en el avance del Evangelio, y Lucas así va recogiendo el cumplimiento del mandato que Jesús les dio a sus discípulos de serle testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. 1:8. Prólogo, Fundamentos para la Iglesia y su misión, 1:1-2, 41. Lucas empieza dejando claro que el fundamento de la Iglesia y su misión está en los hechos y las palabras de Jesús. El Jesús resucitado es el que prepara a los apóstoles para la llegada del Espíritu, 1:4-5, y también Él es quien les encarga la misión de ir a todo el mundo, 1:8. Por tanto, el segundo relato de Lucas sobre la ascensión de Jesús, 1:9-11, cf. también LC 24, 50-51, que es el punto de unión entre el Evangelio y los Hechos, pone punto y final al ministerio de Jesús en la tierra. Acto seguido, Lucas describe la elección de Matías para sustituir a Judas, 1:12-26, la venida del Espíritu el día de Pentecostés, 2:1-13, y el primer sermón misionero, 2:14-41. La Iglesia en Jerusalén, 2:42-6-7. Lucas empieza esta sección con un resumen de las características de la Iglesia primitiva en Jerusalén, 2:42-47. A continuación, recoge el episodio en el que Pedro sana a un cojo a la puerta del templo, 3:1-10, un milagro público que le da a Pedro la oportunidad de pronunciar otro sermón misionero, 3:13-26. El Sanedrín se opone a este mensaje, pero Pedro y Juan se niegan valientemente a dejar de hablar en el nombre de Jesús, 4:1-22. La Iglesia, con el poder del Espíritu, sigue a los apóstoles y con valentía predica la palabra de Dios después de haberle pedido que les concediera esa oportunidad, 4:23-31. Pero incluso en estos momentos gloriosos, no todo es perfecto. La mentira de Ananías y Safira sobre su aportación a la comunidad, 4:32-37, acaba con un juicio fulminante, 5:1-11.
El popular ministerio de predicación y curación de los apóstoles, 5, 12-16, se gana de nuevo la oposición de los líderes judíos, que los arrestan y los llevan ante el Sanedrín. Pero Gamaliel, un importante rabino, aconseja que los liberen, 5, 17-42. Para poder entregarse de lleno a la predicación de la palabra, los apóstoles eligen a 7 hombres para que organicen la distribución de alimentos en la comunidad, 6, 1-6. Lucas concluye y resume esta primera sección con las siguientes palabras: y la palabra de Dios crecía, 6, 7. Horizontes más amplios para la Iglesia, Esteban, Samaria y Saulo, 6, 8-9, 31. Hasta este momento, los primeros creyentes de los que Lucas nos habla son judíos. Las historias en esta nueva sección nos muestran que las fronteras de la Iglesia se van a extender más allá del judaísmo tradicional. Esteban es un personaje clave. Esta figura carismática, que atraía a muchos, fue acusada falsamente de hablar contra el templo y contra la ley, 6, 8-15. Cuando lo llevaron ante el Sanedrín, Esteban hace un recorrido por la historia de Israel para sugerir que la revelación de Dios no está confinada a un solo lugar, y para acusar al Sanedrín de resistir al Espíritu Santo, 7, 1-53. Pronunciar unas palabras tan desafiantes tiene una consecuencia: Esteban es condenado a morir apedreado, 7, 54-60. Esta declaración tan radical de Esteban puso al nuevo movimiento cristiano en apuros. Todos excepto los apóstoles huyeron de Jerusalén, 8, 1-3. Felipe, uno de los que marcharon de Jerusalén, llevó el Evangelio a Samaria, un territorio al norte de Judea habitado por gente a la que los judíos odiaban. Los samaritanos creen en el mensaje de Felipe, y Pedro y Juan son enviados para confirmar que los samaritanos sí han sido aceptados en el reino de Dios, 8, 4-25. Felipe, guiado por un ángel, viaja hacia el sur, donde se encuentra con un oficial de la reina de Etiopía que acepta lo que pone en las Escrituras, 8, 26-40. Finalmente, Lucas nos cuenta la conversión y el inicio del ministerio de aquel que Dios ha elegido para ser el pionero de la misión a los gentiles, Saulo de Tarso, 9, 1-30. De nuevo, Lucas acaba la sección resumiendo: la iglesia gozaba de toda paz, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo, 9-31. Pedro y el primer converso gentil, 9, 32-12, 24. Esta sección se centra en Pedro, y especialmente en el papel de Pedro de abrir el camino para los gentiles. Pedro realiza milagros en Lida y Jope, ciudades en Judea al noroeste de Jerusalén, 9, 32-43. A continuación, Dios lo usa para que Cornelio, un centurión romano, entre a formar parte de la Iglesia. Por medio de visiones y la orden directa del Espíritu Santo, Dios hace que Cornelio y Pedro se encuentren, 10, 1-23. En casa de Cornelio, la predicación de Pedro se ve interrumpida por la acción soberana de Dios, cuando el Espíritu Santo cae sobre Cornelio de una forma tan evidente que Pedro tiene que reconocer que Dios acepta a los gentiles en su iglesia, 10, 24-48. La importancia de este evento queda enfatizada en el capítulo siguiente, en el que Pedro defiende la conversión de Cornelio delante de los escépticos judeocristianos de Jerusalén, 11, 1-18. Es significativo que aquí Lucas nos hable de la iglesia en Antioquía, donde la mezcla de judíos y gentiles hace necesario buscar otro nombre para los seguidores de Jesús, cristianos, 11, 19-30. La sección concluye con el relato de la huida milagrosa de Pedro de prisión, 12, 1-19, y la muerte de Herodes Agripa I, que había iniciado la persecución que propició el arresto de Pedro, 12, 20-23. Para finalizar, de nuevo unas palabras de transición que se hacen eco de las que encontramos en las demás secciones: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, 12 y 24. Pablo se vuelve a los gentiles, 12, 25-16, 5. Ahora Lucas deja de centrarse en Pedro, y partir de ahora Pablo será el personaje principal. Para Lucas, Pablo es muy importante porque es el elegido por Dios para llevar el Evangelio a los gentiles, llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, y mostrar que el Evangelio no es una amenaza directa para el gobierno romano. La vibrante comunidad cristiana de Antioquía, a donde Pablo ha llegado de la mano de Bernabé, con la guía del Espíritu Santo envía a Pablo, Bernabé y Juan Marcos en lo que fue el primer viaje misionero,
12, 25, 13, 3. Primero van a la tierra natal de Bernabé, Chipre, donde se convierte un procónsul romano, 13, 4, 12. Luego navegan hacia la costa sur de Asia Menor, para adentrarse al interior y llegar a la importante ciudad de Antioquía de Pisidia. Pablo predica el Evangelio en la sinagoga, y Lucas resume su sermón dejándonos un ejemplo del modo en el que Pablo predicaba si los que le escuchaban eran judíos, 13, 43. Aquí también encontramos lo que será la tónica general: los judíos rechazan el Evangelio, lo que hace que Pablo y sus compañeros se vuelvan a los gentiles. Como consecuencia, los judíos les persiguen de un modo aún más feroz, y Pablo y los suyos se ven obligados a irse a otro lugar. 13, 44-52. Nuestros misioneros viajan a Iconio, 14, 1-7, a Listra, donde Pablo es apedreado, 14, 8-20, y a Derbe, y en cada una de esas ciudades establecen una iglesia. Cuando deshacen el camino, van fortaleciendo y animando a los nuevos creyentes. 14, 21-28. Una vez de vuelta en Antioquía, Pablo y sus compañeros se encuentran con un debate sobre su trabajo entre los gentiles. En Jerusalén se celebró un concilio para considerar este asunto, y su conclusión fue que el Evangelio se seguiría predicando a los gentiles, una decisión de vital importancia para establecer el carácter de la Iglesia y permitir que ésta siguiera creciendo. 15, 1-29. Pablo y Bernabé dan las buenas nuevas en Antioquía y comienzan a planear un nuevo viaje misionero. Pero no se ponen de acuerdo sobre la idoneidad de Juan Marcos para participar en el viaje, ya que éste les había abandonado a mitad del primero. Bernabé defiende a Marcos y se lo lleva de vuelta a Chipre, y Pablo, tomando a Silas, se va hacia Siria y Cilicia y las iglesias que habían establecido en el primer viaje. 15, 30-41. Aquí, Pablo también recluta a Timoteo, 16, 1-4. Y así, Lucas concluye de nuevo: las iglesias eran confirmadas en la fe, y diariamente crecían en número. 16, 5. Adentrándose en el mundo gentil. 16, 6-19, 20. Parece un tanto extraño dividir la historia de Lucas aquí. Sin embargo, si nos fijamos en el cuidado con el que Lucas recoge la forma en que el Espíritu de Dios guió a Pablo paso a paso para que llevara el Evangelio a Macedonia, 16, 6-10, nos daremos cuenta de que el relato de los hechos llega a un momento decisivo. Este es también el principio del primer pasaje con el sujeto en plural, ver v10. La primera parada es Filipos, una colonia romana en Macedonia, donde después de ejercer un exorcismo, Pablo y Silas son encarcelados. Al igual que Pedro, este es uno de los muchos paralelismos que Lucas establece entre Pedro y Pablo. Dios hace un milagro para que puedan salir de la cárcel, y Pablo usa su ciudadanía romana para asegurar su libertad. 16, 16-40. Pablo y Silas van a Tesalónica, pero la persecución les obliga a escapar de noche a la pequeña ciudad de Baría. 17, 1-9. Pero la persecución también llegó a aquel lugar, por lo que Pablo fue llevado a Atenas. 17, 10-15. Aquí se nos ofrece otro ejemplo de la predicación de Pablo, esta vez dirigida a unos oyentes más sofisticados, más escépticos, los filósofos gentiles que se reunían en el Areópago de Atenas. 17, 16-34. Los resultados allí son escasos, así que Pablo continúa su viaje por el estrecho istmo de Corinto, la principal ciudad del Peloponeso. Pablo pasa allí 1 año y medio predicando, también tiene que defenderse ante el procónsul romano Galión, y recluta a Priscila y Aquila, un matrimonio judío de Roma, para la obra del Evangelio. 18, 1-17. Los tres parten de Corinto para ir a Efeso, donde Pablo deja al matrimonio y prosigue a Cesarea, Antioquía, y a las iglesias del sur de Asia Menor. 18, 18-23. Mientras tanto, en Efeso, Priscila y Aquila discipulan y preparan a un joven de Alejandría, Apollos. 18, 24-28. Pablo vuelve a Efeso y se queda allí 2 años y medio. Vemos cómo por el trabajo de Pablo unos discípulos de Juan se convierten en discípulos de Jesús. 19, 1-7, como predica en la sinagoga y en otro lugar donde le dan la oportunidad de enseñar. 19, 8-10, cómo hace milagros. 19, 11-12, y cómo se enfrenta a la fuerte corriente de demonismo que había en aquella ciudad. 19, 13-19. Lucas nos informa de que así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. 7 y 20.
A Roma, 19, 21-28, 31. Quizá pensemos que resulta artificial insertar un parón en medio de la estancia de Pablo en Efeso. Pero Lucas está dispuesto a hacerlo, y lo hace con este apunte sobre Pablo y su determinación de ir a Roma, 19, 21-22. A partir de este momento, aunque Pablo aún tiene que pasar por diversas aventuras, ese es el destino que Lucas tiene en mente. El apóstol no marcha de Efeso hasta que se dan unos serios disturbios que le obligan a partir, 19, 23-41. Visita de nuevo las iglesias de Macedonia y Grecia, y decide volver a Judea por el mismo camino debido a un acecho de los judíos que quieren atentar contra su vida, 20, 1-6. Durante ese viaje, Pablo se detiene en Troas para predicar, y se vuelve a detener en Mileto para encontrarse con los ancianos de la iglesia de Efeso, 20, 7-38. Llega a Jerusalén, pasando por Tiro y Cesarea, donde le advierten de su inminente arresto en Jerusalén, 21, 1-16. Esa advertencia pronto se convierte en una realidad. El intento de Pablo de apaciguar los ánimos de los judíos de Jerusalén, participando de sus ritos de purificación, no sirve de nada, 21, 17-26. Algunos judíos creen que Pablo ha entrado al templo llevando consigo a gentiles, por lo que se alza un alboroto tal que las fuerzas romanas tienen que intervenir, 21, 27-36. Estas arrestan a Pablo, pero le permiten dirigirse a la multitud, 21, 37-22, 22. La ciudadanía romana de Pablo le abre las puertas, así que se le permite defenderse ante el Sanedrín, 22, 30-23, 10. El Señor le asegura que va a vivir para dar testimonio de él en Roma, 11-11, a pesar de la conspiración de los judíos para matarlo, 23, 12-15. A causa de esta amenaza, a Pablo lo llevan a Cesarea, donde de nuevo ha de defenderse, esta vez ante el gobernador romano Félix, 23, 16-24, 27. Después de 2 años, que Pablo pasa en la cárcel de Cesarea, Festo sustituye a Félix. Ante el nuevo gobernador, Pablo apela al César, para que éste oiga su causa, 25, 1-12. Pero antes de marchar, Pablo se defiende ante Festo y sus invitados, el rey Agripa II y su hermana Berenice, 25, 13-26, 32. De allí, Pablo es enviado a Roma. No obstante, el viaje se ve interrumpido por una fuerte tormenta, que deja a Pablo y a sus compañeros de viaje en la isla de Malta durante 3 meses, 27, 1-28, 10. Al final, Pablo llega a Roma y, aunque arrestado, le permiten vivir aparte bajo la vigilancia de un soldado, y predicar el Evangelio sin estorbos, 28, 11-31. Pasan 2 años de este modo, y así finaliza el relato de Lucas sobre la expansión del Evangelio. Autor. El argumento tradicional. Estrictamente hablando, tanto Lucas como Hechos son libros anónimos. A partir del prefacio de Lucas, que probablemente se escribió para introducir tanto el Evangelio como el libro de Hechos, podemos concluir que el autor era una persona culta. El griego que encontramos en Lucas 1, 1-4 es un griego literario, que no fue apóstol ni discípulo directo de Cristo, escribe sobre las cosas que nos han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, pero sí participó de algunos de los eventos que narra, muy ciertas o cumplidas entre nosotros. Conoce el Antiguo Testamento en la versión griega de la Septuaginta, conoce muy bien la situación social y política de mediados del siglo I, y tiene al apóstol Pablo en alta estima. Aún se pueden hacer otras inferencias cuando nos fijamos en los pasajes de Hechos escritos en primera persona del plural. Nos encontramos 4 pasajes en los que el autor pasa de narrar en la usual tercera persona del plural, a narrar en primera persona del plural. Veamos el principio del primero de estos pasajes, y pasando por Misia, Pablo, Silas y Timoteo, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión, un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para predicarles el Evangelio, 16, 8-10. El autor continúa con la primera persona del plural hasta 4 y 17, y la usa de nuevo en 20, 5-15, 21, 1-18, y 27, 1-28, 16.
La interpretación natural de estos pasajes es que el autor de Hechos estaba presente durante los eventos que narra en dichos pasajes y que escribía un diario de viaje que incorpora al libro de los Hechos. Si esto es así, entonces el autor estuvo con Pablo en el viaje de Troas a Filipos y durante la evangelización inicial en Filipos en el primer viaje misionero, 16, 10-17. Posteriormente, se unió de nuevo a Pablo cuando éste pasó por Filipos al final de su tercer viaje misionero, lo acompañó a Mileto, y de Mileto a Jerusalén, 20, 5-15, 21, 1-18. Por último, estuvo con Pablo en su viaje a Roma, 27, 1-28, 16. El autor no puede ser ninguno de los compañeros de viaje que Pablo menciona en esos pasajes. Además, puesto que el autor acompañó a Pablo en su viaje a Roma y probablemente estuvo con él durante los 2 años de arresto domiciliario, lo normal sería que Pablo mencionara su nombre en las cartas que escribió durante aquel periodo, Colosenses, Filemón, Efesios y, quizá, Filipenses. Los colaboradores que el apóstol menciona en estas cartas son Marcos, Jesús, llamado Justo, Epafras, Dimas, Lucas, Tíquico, Timoteo, Aristarco y Epafrodito. Obviamente, estos argumentos no son infalibles, cabe la posibilidad de que el autor de Hechos dejara a Pablo una vez llegaron a Roma, o de que Pablo simplemente no le mencionara en sus cartas, pero son sugerentes. Al menos, esto es todo lo que podemos extraer de las evidencias internas de Lucas y Hechos. Llegado este punto, las evidencias externas se encargan de señalar a Lucas como el más adecuado de todos los candidatos. La tradición de que Lucas, un compañero de Pablo, es el autor del tercer evangelio y de Hechos es muy temprana, y en aquel entonces nunca fue cuestionada. El canon muratorio, C. 180-200, DC, Ireneo, ADB. Ger. 3.1, 3.14.14, el prólogo antimarcionita, finales del siglo II, Clemente de Alejandría, Strahan 5 y 12, Tertuliano, ADB. Marc. 4.2, y Eusebio, HE 3.4, 3 y 24 y 15 segundos. La autoría lucana de estos dos libros no se cuestionó, salvo alguna excepción sin importancia, hasta finales del siglo XVIII, con la aparición de la crítica del Nuevo Testamento. A partir de aquel momento las dudas empezaron a aumentar, y hoy hay razones para cuestionar la tradición, razones que examinaremos a continuación. En contra del argumento tradicional. Las evidencias externas. Los críticos de la tradición cuestionan el valor del testimonio de la Iglesia primitiva. Se dice que los primeros cristianos elaboraron muchas teorías fantásticas sobre el origen de los libros neotestamentarios. Además, uno de los argumentos que aparece una y otra vez en la literatura sugiere que la tradición en sí probablemente no sea más que una inferencia extraída del texto neotestamentario y que, si es así, no tiene un valor histórico propio. Pero como vimos más arriba en nuestro análisis de las evidencias internas, el Nuevo Testamento no contiene datos suficientes para demostrar que Lucas es el autor de Hechos. Fitzmyer critica acertadamente a los que desechan las evidencias externas porque éstas se basan en el razonamiento de la Iglesia primitiva. Obviamente, es posible que una persona del siglo II, o incluso un grupo de personas, pensara que esa base era suficiente, pero es difícil aceptar que la única base de una tradición que no ha sido cuestionada, que no presenta ambigüedades, sea una serie de inferencias extraídas del texto neotestamentario. Por tanto, debemos dar al testimonio de la Iglesia primitiva la importancia que tiene, sobre todo porque dicho testimonio va en contra de la norma, pues el autor que propone no era apóstol. Los pasajes en primera persona del plural. El argumento tradicional, mencionado arriba, dice que los pasajes en primera persona del plural son una prueba de que el autor de Hechos fue protagonista de los eventos que aparecen en la narración. Algunos creen que el autor se basó en un itinerario o diario que él mismo había escrito en primera persona del plural para dejar constancia de lo que iba ocurriendo, y que luego incorporó la información recogida en su producción literaria posterior. Otros, que el autor se despistó cambiando de persona en algunos momentos de la narración. Sea como sea, todos estos creerían que los pasajes en primera persona del plural estarían apuntando al autor del libro. Pero se han dado otras dos explicaciones que pretenden demostrar que esa primera persona del plural no tiene nada que ver con la autoría. Una de ellas afirma que el autor insertó una fuente escrita por otra persona, y que ya estaba escrita en la primera persona del plural. Pero ¿por qué iba el autor a mantener aquella forma?
Muchos críticos nos recuerdan que Lucas solía retocar las fuentes que usaba, reescribiendo la información con sus propias palabras y usando su propio estilo. Yarnak ha demostrado que el estilo de los pasajes en primera persona del plural no es diferente al estilo de los pasajes contiguos. ¿Por qué iba el autor a dejar aquellas secciones en primera persona del plural, si con casi toda seguridad eso iba a ser motivo de confusión? La segunda explicación propone que el uso de la primera persona del plural es un recurso estilístico que no tiene una función histórica, sino retórica. Pero las evidencias no tienen demasiado peso, y además no podríamos explicar por qué el autor usa ese recurso estilístico tan solo en esos pasajes. Cualquier intento de explicar el uso de la primera persona del plural que no acepte que se trata de un reflejo de la presencia del autor está destinado al fracaso. Hechos y Pablo. Los dos puntos anteriores no son argumentos contra la perspectiva tradicional sobre la autoría, sino más bien intentos de casar los datos con la idea de que Lucas no escribió el libro de los Hechos. Hoy en día, muchos académicos concluyen que Lucas no pudo haber escrito Hechos por el retrato que este libro ofrece del apóstol Pablo. Este retrato, dicen, distorsiona al Pablo histórico en diversas ocasiones. Según ellos, esta distorsión es tan seria que es imposible pensar que se trata del retrato hecho por un compañero de Pablo. Y estas supuestas distorsiones son de dos tipos, histórica y teológica. Una de las discrepancias históricas más citadas es la diferencia que encontramos entre Hechos y Pablo sobre el número de viajes que el apóstol hizo a Jerusalén. Pero este asunto tiene una posible solución, que consideraremos brevemente hacia el final de este capítulo. Otras discrepancias históricas, como la afirmación que Pablo hace en Hechos sobre sus estudios en Jerusalén, 22:3, que contrasta con el silencio que reina en sus cartas en cuanto a este tema, puede resolverse si reconocemos que el libro de los Hechos y las cartas de Pablo tienen propósitos distintos. En sus cartas, Pablo nos dice muy poco sobre su trasfondo, pero el hecho de que no incluya información que Lucas sí incluye no debería sorprendernos. Las supuestas discrepancias teológicas son más serias. Philip Bielauer, cuyo trabajo sobre este tema es ya un clásico, expone 4 áreas de contraste entre el Pablo de Hechos y el Pablo de las Epístolas. 1. En el discurso en el Areópago, Hechos 17, Pablo usa nociones estoicas sobre Dios, el mundo, y la relación de los seres humanos con Dios para presentar argumentos a favor de una teología naturalista. En este texto Pablo argumenta que la naturaleza y el mundo están hechos de tal modo que sirven como preparación para el Evangelio. Sin embargo, para el Pablo de las Epístolas, como vemos por ejemplo en Romanos 1, la revelación natural solo tenía un propósito negativo, confirmar que el ser humano es responsable de sus propios pecados. 2. El Pablo de Hechos es completamente fiel a la ley, está de acuerdo con imponer a los cristianos gentiles los requisitos rituales. 15, 22-35, circuncida a Timoteo, que era de padre gentil. 16, 3, se define a sí mismo como un fariseo fiel. 23, 6, incluso participa de los ritos de purificación judíos en el templo de Jerusalén. 21, 17-26. Comparemos este retrato con el Pablo de las Epístolas, el Pablo que dijo que los cristianos no debían imponer sobre las demás restricciones rituales. 1 Co 8:10, Col 2, que dijo a los Gálatas que su circuncisión los separaba de Cristo. Ga 5, 2:4, que veía su trasfondo fariseo como pérdida. Fil 3, 5:8, y que proclamaba a los 4 vientos que los cristianos ya no estaban bajo la ley. 3. El Pablo de Hechos no tiene ese énfasis tan característico de las epístolas, la unión con Cristo y los beneficios expiatorios de la muerte de Cristo. 4. La predicación del Pablo de Hechos no es escatológica. No contiene ese énfasis en el cumplimiento en Cristo con el sentido de inminencia tan característico del auténtico Pablo. La preocupación del Pablo de Hechos por el gobierno ordenado de la Iglesia, por ejemplo, en el primer viaje misionero él y Barnabás enseguida designaron ancianos en las iglesias que acababan de fundar. 2 y 23, iría de la mano de esta disminución de la intensidad escatológica. Y ese dato contrasta con el Pablo de las Epístolas, que insiste en que el Espíritu debería tener libertad soberana para gobernar a las iglesias. 1 Sioar 12. Responder a estas objeciones de forma completa significaría escribir 2 libros distintos, uno sobre la teología paulina, y otro sobre la teología de Hechos. Nos contentaremos con algunos comentarios a cada una de las objeciones, que acompañaremos también de algunos comentarios más generales. Las actitudes hacia la revelación natural que encontramos en Hechos 17 y en Romanos 1 son bastante diferentes,
pero la pregunta que debemos hacernos es si son contradictorias. El Pablo que escribió Romanos 1, al dialogar con los sofisticados pensadores de Atenas, no podría haber usado tantos puentes como le fuera posible para tener una base a partir de la cual presentar el Evangelio. Claro que podría, y no hay nada en Romanos 1 que apunte a lo contrario. Es cierto que en Romanos 1, Pablo enseña que el efecto último de la revelación natural en sí misma es completamente negativo, no salva a las personas, sino que las juzga. Pero en Hechos 17 Pablo nos sugiere que el conocimiento del Dios no conocido salve a la gente, la salvación solo se obtiene a través del arrepentimiento y la confianza en Dios que ahora se ha revelado en la resurrección de Jesucristo, v 30. Además, quizá deberíamos ver el discurso de Pablo en Hechos 17 como una preparación para el Evangelio, y no tanto como una predicación del Evangelio propiamente dicho. El texto sugiere que, justo después de mencionar la resurrección, Pablo se vio obligado a acabar su discurso. En cuanto al tema de la ley, hemos de tener en mente dos cosas. En primer lugar, la visión que Pablo tiene de la ley en las epístolas no es tan negativa como se ha pretendido demostrar en numerosas ocasiones. Hoy en día muchos eruditos están haciendo una concienzuda revisión de la enseñanza de Pablo sobre este tema. Aunque muchos acaban por irse al otro extremo, esa revisión nos ayuda a no dogmatizar sobre la visión paulina de la ley que encontramos en las epístolas y nos ayuda también a ser más equilibrados en nuestras afirmaciones. En segundo lugar, y aún más importante, la práctica de Pablo en Hechos no es incompatible con la interpretación más comúnmente aceptada de su enseñanza sobre la ley. No debería sorprendernos que Pablo se mostrara de acuerdo con el decreto del Concilio Apostólico, que probablemente servía para comunidades mixtas de cristianos judíos y gentiles, pues concuerda con su enseñanza de que un cristiano no debe ser piedra de tropiezo para nadie, ver 1 Co 8:10 y Ro 14, 1:15, 13. Timoteo es circuncidado, pero no para ser parte del pueblo de Dios, la discusión en Galacia, sino para llevar a cabo su misión de forma más eficaz, lo cual concuerda con la afirmación paulina de que la circuncisión no es nada, Ga 6 y 15. Cuando Pablo nos recuerda que es fariseo, hemos de entender el contexto y ver su deseo de dejar claro que cree la doctrina farisea de la resurrección, para diferenciarse así de la fuerte corriente saducea que rechazaba dicha doctrina. Y la disposición de Pablo a participar del rito judío de la purificación va de la mano de su deseo explícito de hacerse todo a todos, 1 Co 9, 19-22. En las cartas de Pablo no hay ningún elemento que sugiera que él estaba en contra de los ritos judíos, siempre y cuando no los impusieran como requisito necesario para la salvación, y siempre y cuando no fueran piedra de tropiezo para otros creyentes. Es cierto que en Hechos no encontramos algunos de los temas cristológicos y escatológicos tan característicos de Pablo. Quizá esto se deba a que la predicación de Pablo que encontramos en Hechos es en su mayoría evangelística, contexto en el que es bien normal que no mencionara esos temas. Además, el retrato que Bielauer y otros hacen del Pablo de las epístolas, diferenciándolo drásticamente del Pablo de Hechos, es un retrato distorsionado y desequilibrado. Al negar, en mi opinión, de forma errónea, que Pablo sea el autor de Efesios y de las epístolas pastorales, estos autores eliminan una parte importante y distintiva de la enseñanza paulina, enseñanza que, si la unimos al resto de información que tenemos sobre Pablo, nos muestra a un Pablo de las epístolas mucho más cercano al Pablo de Hechos. El Pablo de las epístolas muchas veces se distorsiona por otra razón. Como Ulrich Wilkens ha señalado, muchos de los que ven un gran abismo entre el Pablo de las epístolas y el Pablo de Hechos, lo ven así condicionados por la interpretación existencial que hacen del Pablo las epístolas, interpretación distorsionada que les hace ver una distancia entre ese Pablo y el Pablo de Hechos que realmente no existe. La distancia que muchos creen ver entre el Pablo de Hechos y el Pablo de las epístolas es, en realidad, una distancia entre una caricatura del Pablo supuestamente auténtico y una interpretación parcial o unilateral del Pablo de Hechos. Es cierto que existen algunas pequeñas diferencias, pero simplemente son las diferencias normales entre un autorretrato y el retrato escrito por un buen amigo que está escribiendo con un propósito concreto. Conclusión. Hemos demostrado que no existe una razón convincente para negar que el autor de Hechos fuera un compañero de viaje de Pablo. Además, es la interpretación natural de los pasajes en primera persona del plural. La Iglesia primitiva estipuló de forma unánime que ese compañero era Lucas, el médico amado. Por tanto, tenemos razones de peso para decir que Lucas es el autor de Hechos. Apenas tenemos información sobre el trasfondo de Lucas. Como no aparece en Colosenses 4,
10-14, donde hay una lista de los colaboradores judíos de Pablo, parece lógico pensar que era gentil. Algunos eruditos han especulado que Lucas podría haber sido un hombre temeroso de Dios, un gentil que se había identificado con el judaísmo sin llegar a hacerse judío. En el prólogo de su evangelio vemos claramente que no había sido un seguidor de Cristo desde el principio. William Ramsey propuso que Lucas podría ser el hombre de Macedonia que se apareció a Pablo en una visión, Hechos 16, 9. Basándose en los paralelismos teológicos entre los documentos de Hechos y Romanos, otros han sugerido que Lucas era de Roma. Pero la tradición más antigua y más respetada asocia a Lucas con Antioquía de Siria, y algunos estudiosos aceptan la probabilidad de que esta tradición sea auténtica. Pero no hay pruebas concluyentes, y quizás sea mejor admitir que sabemos muy poco sobre el trasfondo de Lucas. Fecha. A la hora de fechar el libro de Hechos, se han sugerido fechas desde el año 62 DC, año en el que ocurre el último suceso recogido en el libro, hasta mediados del siglo II, cuando aparece la primera referencia clara al libro de Hechos. La mayoría de eruditos sitúan este libro en uno de estos tres periodos, 62-70, 80-95, o 115-130. El siglo II. Esta datación se asocia sobre todo con la escuela de Tübingen, con un grupo de eruditos de la famosa universidad alemana, el más famoso de los cuales fue F. C. Bauer. Según estos estudiosos, Hechos presentaba una tendencia teológica definida, un intento de reconciliar los dos bandos del cristianismo primitivo, el cristianismo judío, cuyo representante era Pedro, y el cristianismo gentil, cuyo representante era Pablo. El autor de Hechos intenta acortar las distancias entre estos dos bandos presentando a un Pedro más gentil de lo que era en realidad, y a un Pablo más judío. Así, prepara el camino para una posición intermedia, la posición de la antigua Iglesia católica. Este intento de reconciliación solo se podría haber dado años después, cuando los dos bandos ya estaban más moderados, por lo que la escuela de Tübingen fecha el libro de Hechos en el siglo II. Aunque aún queda algún remanente de este posicionamiento, ya nadie defiende la interpretación que la escuela de Tübingen hizo de la historia del cristianismo primitivo y del lugar del libro de Hechos dentro de dicha historia. Eruditos como J. B. Lightfoot demostraron que los padres apostólicos de finales del siglo I no tenían las discusiones que Bauer y sus discípulos atribuyeron a ese periodo en la historia de la Iglesia. Aun siendo una síntesis ideológica impresionante, el acercamiento de la escuela de Tübingen no tenía ningún fundamento histórico. Pero aún quedan algunos autores que fechan el libro de Hechos en el siglo II. Una de las razones para ello es la creencia de que el autor de Hechos se basó en las antigüedades de Josefo, escrito C94 DC. Pero la probabilidad de esta dependencia es muy remota. J. C. O'Neill defiende que, debido a los paralelismos teológicos de Hechos con 1 Clemente, las epístolas pastorales y Justino, el libro de los Hechos debió de escribirse durante el periodo 115-30. Pero los paralelismos que O'Neill cita son cuestionables y admiten diversas interpretaciones. En la actualidad, son muy pocos los eruditos que creen que Hechos es un documento del siglo II. Los años 80 a 95. Hoy en día, la mayoría de los eruditos cree que el libro de los Hechos es de la década de los 80, o un poco posterior. Según ellos, no se le puede atribuir una fecha anterior porque las evidencias internas demuestran que es posterior al primer volumen de Lucas, su Evangelio, obra que no se puede fechar antes del año 70 DC. Por otro lado, Hechos no puede ser posterior al año 95 debido a, 1. Su actitud optimista hacia el gobierno romano, actitud inconcebible si ya ha tenido lugar la persecución por parte del emperador Domiciano a mediados de los 90, y debido, 2. Al desconocimiento por parte del autor de Hechos de las epístolas de Pablo, epístolas que a finales del siglo I ya habían circulado ampliamente. Pero estas razones no son convincentes. Los que dicen que el Evangelio de Lucas es de después del año 70 se basan en dos suposiciones, que en ese Evangelio podemos ver las consecuencias del saqueo de Jerusalén por parte de los romanos, que tuvo lugar en el año 70, y que el Evangelio de Marcos, que Lucas probablemente usó para la elaboración de su relato, es de mediados de los años 60, o posterior. Pero estas suposiciones no son válidas, ver en los capítulos 5 y 9 las secciones sobre la fecha. Hechos no menciona las cartas de Pablo, y probablemente el autor de Hechos no las usó para escribir su relato. Quizá fue así porque Hechos es bastante temprano, o porque no era la intención de Lucas hacer referencia a las cartas. Es cierto que, en general,
Hechos es optimista en cuanto a la actitud romana hacia la Iglesia. Pero esta afirmación se podría usar para decir que podría ser anterior a la persecución neroniana que tuvo lugar en Roma entre los años 64 y 65. Así, mientras los argumentos para fechar Hechos después del año 80 no son convincentes, los argumentos para fecharlo antes del año 100 apuntan, de hecho, a una fecha bastante anterior al cambio de siglo, principios o mediados de la década de los 60. Antes del año 70. Cuando hablamos de los libros del Nuevo Testamento no es fácil asignarles en firme una fecha concreta. Normalmente contamos con poca información, y muchos de los argumentos se cancelan mutuamente o son tan subjetivos que lo único que hacen es confirmar conclusiones a las que se ha llegado por otros elementos diferentes. Pero un número importante de eruditos coincide en que el libro de Hechos contiene una evidencia que determina de forma bastante clara la fecha en la que fue escrito. Y esta evidencia es su abrupto final. Hechos acaba con un Pablo que lleva 2 años en Roma, languideciendo bajo arresto domiciliario. Una conclusión un tanto pobre. La mejor explicación para un final así es que Lucas decidió que había llegado el momento de sacar su obra a la luz. Después de todo, Lucas dedica 8 capítulos al proceso judicial por el que Pablo tiene que pasar. Tiene sentido pensar que su intención fue dejarnos en vilo, dejarnos sin información alguna sobre el desenlace de dicho proceso. Con casi toda seguridad, Pablo no fue ejecutado después de esos 2 años. Si Lucas lo sabía, ¿por qué no dice, como clímax de su relato y como prueba de la inocencia del movimiento cristiano ante los romanos, que Pablo salió de la cárcel? Si Lucas estaba escribiendo después de que ejecutaban a Pablo, después del año 64 o 65, ¿por qué esconde del lector esa información? La ejecución de Pablo habría sido un buen final, un paralelismo con la ejecución de Jacobo, Hechos 12, 2, y con el final climático del Evangelio de Lucas, que recoge la muerte de Jesús. Y Lucas habría dejado tal cual las solemnes palabras de Pablo a los ancianos de Efeso, cuando les anuncia que no le volverán a ver, 8 y 25, 38, si hubiera sabido que Pablo había vuelto a Efeso, como vemos en 1 Timoteo, probablemente en los años 63 a 64. La dificultad que tenemos para responder a todas estas preguntas sugiere que la explicación más sencilla y más natural del final tan abrupto de Hechos es que Lucas acabó su libro cuando Pablo llevaba 2 años en Roma, en el año 62, según la cronología más probable. Esta argumentación parece ser objetiva, sencilla y convincente. Pero existen otras explicaciones posibles que podrían invalidar la argumentación anterior. Una de ellas sería que Pablo tenía en mente escribir un tercer volumen y que Hechos acaba así para crear suspense de modo que los lectores del segundo volumen tuvieran ganas de leer el tercero. Los que hablan con firmeza de este tercer volumen lo hacen basándose en el uso de la palabra, protos, primero, que aparece en Hechos 1, para describir el Evangelio de Lucas. Técnicamente, esta palabra es un adjetivo superlativo, por lo que parece estar haciendo referencia al primero de 3 o más libros, y no al primero de 2 libros. Pero el griego helenista solía confundir las reglas gramaticales para la comparación, por lo que no tiene sentido construir ningún argumento sobre el uso de esa palabra. No hay nada que nos indique que Lucas tuviera en mente escribir un tercer volumen, y esta explicación no es más que pura especulación. La explicación del final de Hechos más aceptada en la actualidad es que la llegada de Pablo a Roma y la oportunidad que tiene de predicar el Evangelio en la capital del imperio llevan el libro hacia la conclusión deseada. Lucas no tiene una intención biográfica, sino teológica, su interés principal no está en la vida de Pablo, sino en la extensión del Evangelio. La predicación del Evangelio en Roma con toda libertad y sin estorbo, Hechos 28, 31, es un final natural para un relato épico sobre el crecimiento y la expansión del movimiento cristiano. Por tanto, aquellos que argumentan que Hechos acaba de una forma un tanto extraña e incompleta porque Lucas no habla de la comparecencia de Pablo ante el César, o porque no nos explica cuál fue el destino final del apóstol, lo hacen porque creen que Lucas tiene un interés en el personaje de Pablo per se. Quizá Lucas sabía que el resultado del juicio en Roma iba a ser un resultado negativo, o que al final los romanos habían ejecutado a Pablo, pero deliberadamente decidió no dar esa información porque eso habría mermado el optimismo de su conclusión. Quizá Lucas sabía que Pablo había sido liberado después del primer juicio en Roma y no quiso dar detalles sobre su ministerio posterior para no causarle problemas. O quizá, y esta es la explicación más probable, Lucas sabía que Pablo seguía ministrando en las iglesias de Oriente,
pero no incluyó esa información porque resultaba más impactante acabar con la predicación en Roma. Muchos creen que, de todos modos, el final de Hechos, puesto que es el clímax natural del relato, no nos ayuda a fechar el libro. Este argumento tiene un peso considerable. Como confirmación tenemos la mención que Lucas hace de un periodo de tiempo concreto: Pablo estuvo predicando en Roma durante 2 años. Según esto, Lucas sabía que después de ese periodo de 2 años, las circunstancias de Pablo habían cambiado. Por tanto, aunque es difícil estar totalmente seguros, nos inclinamos a pensar que el final de Hechos no es un argumento concluyente para determinar la fecha en la que se escribió o en que salió a la luz. Pero existen otras consideraciones que sugieren una fecha poco después del año 62. 1. El aparente desconocimiento por parte de Lucas de las cartas de Pablo. 2. El retrato que Lucas hace del judaísmo como una religión legal, una situación que habría cambiado de forma abrupta con el inicio de la rebelión judía contra Roma en el año 66. 3. La omisión de referencias a la persecución neroniana, si hubiera ocurrido cuando Lucas estaba escribiendo, habría afectado a su relato de algún modo. 4. La descripción detallada del viaje y del naufragio. 27. 1:28, 16, que sugiere que se trata de una experiencia muy reciente. Por estas razones, Hechos debe fecharse a mediados de la década de los 60. Género, destinatarios y propósito. Género. La primera vez que se identificó el segundo volumen de Lucas con alguna forma de literatura fue cuando en el siglo II algunos autores empezaron a llamarle Hechos. Como vimos más arriba, algunos historiadores antiguos usaban el término hechos para describir los relatos en los que recogían los hechos o hazañas heroicas de personas o ciudades, por ejemplo, Polibio, 1.1.1, Diodoro Sículo, 1.1.1, y la Iglesia primitiva quizá pensó que esa categoría servía para definir la narración lucana. Pero el término hechos no es en sí el nombre de ningún género literario, por lo que el título no nos ayuda demasiado a la hora de clasificar nuestro libro. La mayoría de eruditos cree que Hechos debería clasificarse bajo la categoría de historia. Pero recientemente algunos han dicho que hay demasiadas diferencias entre el libro de Hechos y los libros antiguos de historia. C.H. Talbert ha acuñado el término narrativa sucesiva para definir el estilo de Hechos, y Richard Pervo sugiere que Hechos debe leerse como una novela histórica. Estos dos académicos nos recuerdan dos importantes características de Hechos: Talbert, la relación que Hechos tiene con el Evangelio de Lucas, y Pervo, el elemento histórico y narrativo que encontramos en Hechos. Pero su definición parcial no ha ganado el apoyo de otros académicos. Otros, ante esas mismas diferencias, argumentan que Hechos es único y que no se puede clasificar dentro de ningún género conocido. No obstante, aunque no deberíamos minimizar ni infravalorar los elementos únicos que encontramos en Hechos, por ejemplo, su perspectiva teológica y su relación con el Evangelio de Lucas, no son suficientes para decir que Hechos no puede situarse dentro de la categoría de historia antigua. Las obras históricas de la antigüedad son muy diferentes entre sí, y la mayoría de ellas, si no todas, presentan características únicas. Destinatarios y propósito. Hechos, como el Evangelio de Lucas, está dirigido a Teófilo, 1, que probablemente era el mecenas de Lucas, la persona que iba a correr con los gastos del esfuerzo literario de Lucas. Pero ninguno de los libros nos ofrece información sobre su destinatario. Además, casi con toda seguridad Lucas tenía en mente un público más amplio. Pero para averiguar cómo era ese público hemos de identificar primero el propósito de su libro. La mayoría de eruditos defiende que estos libros forman una unidad literaria, Lucas Hechos. La mayoría también cree que el prólogo del primero de los libros, Lucas 1:4, se escribió para que también sirviera de prólogo del segundo volumen. Los escritores de la antigüedad tenían que hacer uso de la economía lingüística dado que estaban limitados por el espacio del rollo o papiro sobre el que escribían. Tanto el Evangelio de Lucas como Hechos habrían ocupado un rollo entero. Por tanto, la división en 2 volúmenes se debe a cuestiones de espacio, y como otros autores antiguos, Lucas usó la introducción del segundo volumen para hacer referencia al primer volumen y al prólogo del primer volumen. Pero aun si aceptamos esta cuestión del prólogo, los problemas no desaparecen. Por ejemplo, tendríamos que preguntarnos qué partes del prólogo son aplicables a Hechos. Al menos algunas de sus afirmaciones solo son aplicables al Evangelio, por ejemplo, la referencia que Lucas hace a los muchos que han escrito antes que él. No obstante,
podemos concluir que el propósito que aparece en Lucas 1, 4, es decir, comunicar la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas, también es aplicable al libro de Hechos. Siempre que se discuta sobre el propósito de Hechos se debe tener en cuenta esta afirmación, pues son las palabras del propio autor. Pero transmitir la verdad a sus lectores es un objetivo muy general y quizá no recoge todos los objetivos que Lucas tenía en mente. Además, quizá Lucas perseguía algunos propósitos diferentes a los propósitos que perseguía con el Evangelio. Hemos dicho que algunos eruditos modernos quizá han ido demasiado lejos al defender de forma insistente la unidad de Lucas y Hechos, ver el cap 5, 4. Dado que Lucas distingue claramente el segundo volumen del primero, no hay razón para pensar que no lograra su propósito en el primer volumen y que, una vez logrado, decidiera continuar la historia de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar en un segundo volumen para lograr otra serie de objetivos. No obstante, cualquier declaración satisfactoria sobre el propósito de Lucas en Hechos tiene que tener en cuenta el Evangelio. Por tanto, tenemos que examinar algunos de los supuestos propósitos de Hechos y contrastarlos con las palabras del propio Lucas y con los datos del texto. Conciliación. Como vimos anteriormente, la escuela de Tübingen creía que el libro de Hechos era un intento realizado en el siglo II de encontrar una síntesis para la supuesta antítesis entre el cristianismo judío y el cristianismo gentil. El autor de Hechos intenta llegar a esa síntesis sobre todo a través de los retratos que hace de las dos figuras principales, Pedro y Pablo. Textos como 1 Corintios 1, 10-17 y Gálatas 2, 11-14 muestran que existía una clara división entre Pedro y Pablo, una división entre la perspectiva teológica de los judíos conservadores y la perspectiva liberal orientada a los gentiles que se perpetuó y enfrentó a los dos bandos de la Iglesia hasta principios del siglo II. Pero en Hechos no encontramos ese antagonismo entre Pedro y Pablo. El autor de Hechos gentiliza a Pedro, convirtiéndolo en el iniciador, cap 10, y el defensor, 11, 1-18, 15, 6-11, de la misión a los gentiles. Y, por otro lado, judaiza a Pablo, el apóstol acepta el decreto del concilio, 15, 22-35, circuncida a Timoteo, 16, 3, practica ritos judíos, 6 y 18, 21, 17-26, y recuerda a quien lo haya olvidado que él es fariseo, hijo de fariseos, 23, 6. El autor de Hechos reescribe la historia de la Iglesia primitiva en el siglo II, y espera así poder conciliar las dos facciones de la Iglesia. El acercamiento con el que la escuela de Tübingen aborda el libro de Hechos no sobrevivió a las críticas de autores como J. B. Lightfoot y Albrecht Ritschl. Estos mostraron que no existe ningún fundamento para probar que la Iglesia de finales del siglo I y de principios del siglo II estuviera dividida en dos facciones. Además, los críticos de la escuela de Tübingen eran culpables de exagerar las diferencias entre Pedro y Pablo. Está claro que en algunas ocasiones habían tenido sus diferencias, por ejemplo, G2, 11-14. Pero la idea de que eran líderes de tendencias teológicas opuestas no tiene ningún fundamento en el texto bíblico. Por tanto, no tenemos elementos para acusar al autor de Hechos de crear un escenario ficticio y tendencioso, ni tampoco para pensar que en la Iglesia de principios del siglo II fuera necesario buscar una conciliación entre dos posturas opuestas. No obstante, podríamos pensar que esta conciliación sí estaba en la mente de Lucas como objetivo secundario. Es muy probable que conociera las tensiones que había entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles y que quisiera mostrar que Pedro y Pablo estaban de acuerdo sobre las cuestiones básicas de la fe. Evangelización/apologética. El hecho de que Lucas incluya un número considerable de discursos evangelísticos y que haga hincapié en la acreditación milagrosa de los primeros predicadores sugiere que quizá escribió para promover la fe. Muchos eruditos piensan que la evangelización es, al menos, un propósito secundario de Lucas, Hechos. También ha sido muy influyente la noción de que Hechos pretende ser un tratado apologético del cristianismo en medio de un contexto romano. Una de las sorprendentes características de Hechos es el espacio que Lucas dedica a describir con sumo detalle los juicios y defensas de Pablo, casi una cuarta parte del libro, caps 22-28. Porque, si Lucas podría haber dedicado todo ese espacio a hablar de los esfuerzos evangelísticos en las diferentes partes del mundo o de la obra misionera de Pablo. La respuesta tradicional dice que Lucas quería probar a los ciudadanos romanos que el cristianismo era una religión que debía ser tolerada, haciendo uso de la terminología oficial, una religio lícita. Roma se había vuelto muy escéptica con las religiones orientales,
incluso temía que pudieran tener efectos dañinos sobre la población. Para que los misioneros cristianos pudieran trabajar de forma eficaz entre los ciudadanos romanos, era necesario deshacerse de esos temores y lograr que el cristianismo fuera una religión que los romanos pudieran abrazar sin que se les tachara de traidores. Y Lucas lo hace mostrando que los oficiales romanos no tienen ningún problema con el nuevo movimiento. Los magistrados de Filipo se disculpan por haber encarcelado a Pablo, 16, 38-39, Galión, el procónsul romano en la región de Acaya, decide no prohibir la predicación del cristianismo en Corinto, 18, 12-17, el rey Agripa II y Festo, el gobernador romano en Judea, estuvieron de acuerdo en que Pablo no había hecho nada digno de castigo y habría sido puesto en libertad si no hubiera apelado al César, 26, 31-32. La mayoría de eruditos cree que en Hechos encontramos cierto esfuerzo apologético, pero pocos son los que defienden que este sea el objetivo principal del libro. Como ya hemos dicho, algunos han sugerido que Lucas quiso que Hechos sirviera como defensa de Pablo ante las autoridades en Roma, un documento que Pablo pudiera entregar a un magistrado romano, Teófilo, o incluso al mismo emperador. Pero esto es muy poco probable. Si ese hubiera sido el propósito de Lucas, no hubiera escrito un documento tan extenso. Algunos estudiosos van aún más lejos, pues no creen que la apologética que aparece en Hechos esté dirigida a los romanos. Argumentan que Lucas Hechos ha de considerarse como un todo, y que no podemos decir que el Evangelio sea un documento apologético dirigido a un público romano. Además, Lucas ofrece muchas indicaciones de que está escribiendo a un público cristiano. De hecho, uno de estos autores incluso invierte la interpretación tradicional, diciendo que lo que Lucas intenta no es reivindicar ante Roma la legitimidad de la Iglesia, sino reivindicar ante los creyentes la legitimidad de Roma. Estos eruditos aportan algunas buenas ideas. Lucas Hechos está dirigido, en primer lugar, a cristianos, y es fácil caer en la exageración de algunos elementos y concluir erróneamente que estamos ante un documento apologético dirigido a los romanos. Sin embargo, el hecho de que Lucas se desvíe de su objetivo principal y dedique espacio para hablar de la aceptación de la Iglesia por parte de las autoridades romanas, como ocurre sobre todo en los últimos capítulos, sugiere que la defensa ante los romanos es uno de los propósitos de Lucas. Aunque estaba escribiendo principalmente para cristianos, quizá previendo que su obra también caería en manos de romanos no cristianos, Lucas decidió incluir esa parte final. O quizá quería ayudar a los nuevos conversos de trasfondo romano a entender mejor la relación entre su nueva fe y su identidad romana social y política. A.J. Matillier cree que la apologética de Hechos va en otra línea. Recuperando la tesis de Matthias Schneckenburger, argumenta que Hechos está dirigido a los cristianos judíos en Roma y que su propósito principal es defender al apóstol Pablo. Según este autor, al enfatizar los paralelismos que hay entre Pedro y Pablo, y al seleccionar incidentes en los que queda reflejada la lealtad del apóstol Pablo con el pueblo judío, Lucas quiere acallar los rumores de que Pablo es un apóstata. Esta propuesta tiene elementos válidos, pues no hay duda de que Pablo es el héroe de esta obra de Lucas, y el énfasis que hace en la identidad judía de Pablo sería muy adecuado para un público cristiano judío. Sin embargo, muchos otros elementos de Lucas Hechos apuntan a un público cristiano gentil. Por tanto, puede que Lucas se asegurara de que su documento también sirviera como apología ante los cristianos judíos, pero está claro que ese no es su propósito principal. Polémica teológica. Hoy en día nadie duda de que Lucas escribiera por razones teológicas. Pero algunos eruditos creen que tiene un interés teológico concreto, y que su propósito central es la transmisión de esa línea teológica particular. Charles Talbert, por ejemplo, sugiere que Lucas escribe para refutar el gnosticismo. Pero es muy poco probable que en esa época el gnosticismo existiera como un movimiento que debía ser refutado, y además hay mucho material tanto en Lucas como en Hechos que nada tiene que ver con este propósito. Hans Conzelmann y otros piensan que Lucas, en respuesta al problema de la tardanza de la parusía, está propagando un nuevo concepto de la historia de la salvación. Más abajo comentaremos con más detenimiento esta cuestión teológica. Aquí solo diremos que aunque Lucas tiene mucho que contribuir a nuestra comprensión de la historia de la salvación, no hay evidencias claras de que él fuera el creador de esa perspectiva, ni de que escribiera en respuesta a la tardanza de la parusía. Por tanto, podemos concluir que Lucas escribe por razones teológicas y que la verdad es que tiene en mente diversas cuestiones teológicas. No es cierto, por tanto, que escriba movido por una discusión teológica concreta.
Este tipo de propuesta es reduccionista, pues simplifica la complejidad y la riqueza de la obra lucana. Edificación. Estamos de acuerdo con un gran número de eruditos que cree que Lucas escribió con diferentes propósitos y que estos forman parte de un propósito más general, la edificación de los cristianos. Lucas nos dice en el prólogo a su Evangelio que su objetivo general es la confirmación del Evangelio, y el uso de la palabra, catecheo, enseñar, parece indicar que esta confirmación está dirigida a un cristiano, quizá a un recién convertido. Quizá este destinatario es un temeroso de Dios, un gentil, como Cornelio, Hechos 10, que adoraba al Dios de Israel sin haberse convertido al judaísmo. Alguien así debía de tener preguntas sobre el lugar de su nueva fe en medio del mar de religiones y opciones filosóficas que inundaba entonces el mundo grecorromano. Y probablemente estaba confuso porque los judíos y los cristianos decían adorar al mismo Dios. ¿Qué movimiento era el verdadero heredero del Dios del Antiguo Testamento? ¿El camino cristiano, o el judaísmo? Lucas quiere afianzar la fe y el compromiso de ese tipo de persona describiendo el fundamento histórico de la fe cristiana y demostrando, a través de ese recorrido histórico, que la iglesia de su tiempo, la iglesia del tiempo de Teófilo, es la culminación de la historia bíblica. Dios reveló su salvación, y nos la ofreció, a través de su Hijo, Jesucristo. Cristo encomendó el mensaje de esa salvación a sus apóstoles, y a través del poder y de la dirección del Espíritu Santo, ellos están llevando ese mensaje, esa salvación, hasta los confines de la tierra. Solo un propósito así de amplio podría hacer justicia a toda la riqueza de Lucas Hechos. Aunque también es verdad que, como parte de este propósito general, Lucas tiene otros propósitos secundarios, reivindicar ante los romanos la legitimidad de la Iglesia, vindicar a Pablo ante los cristianos judíos, y evangelizar, entre otros. Fuentes. La investigación sobre las fuentes que hay detrás del material que Lucas incluye en Hechos es importante porque los descubrimientos podrían aportar información sobre las técnicas literarias de Lucas y, también, sobre la fiabilidad histórica de su relato. En el prólogo a su Evangelio, Lucas dice que ha investigado todo con diligencia desde el principio, 1:3, y menciona tanto documentos escritos, 1:1, como la transmisión oral, 1:2. Quizá Lucas solo se esté refiriendo al Evangelio, pero podemos pensar que para escribir su segundo volumen también siguió el mismo proceso cuidadoso y usó todas las fuentes que tuvo a su alcance. Sea como sea, es lógico que surjan preguntas no solo en cuanto a la existencia de fuentes escritas, sino también en cuanto a la medida en que el autor las usó. Para realizar una investigación sobre las fuentes, los pasajes en primera persona del singular que aparecen a partir de Hechos 16, y también el cambio que hay en ese punto de un escenario palestino a un escenario más mediterráneo, nos obligan a diferenciar Hechos 1:15 de Hechos 16:28. Hechos 1:15. A finales del siglo XIX y a principios del XX, los académicos dedicados al estudio de Hechos daban mucha importancia, al igual que sus colegas que estudiaban los sinópticos, a la cuestión de las fuentes escritas. La propuesta de Adolf von Arnack en cuanto a las fuentes de Hechos 1:15 se convirtió en el clímax de ese proceso. Arnack decía, junto con la mayoría de eruditos de aquel entonces, que Lucas había hecho uso de un estilo y un lenguaje tan propios, que era imposible descubrir las fuentes que había usado. Por tanto, para diseccionar Hechos 1:15 Arnack se centró en las cuestiones geográficas, la tendencia teológica y, sobre todo, en la presencia de dobletes. Los dobletes son relatos de una misma historia que aparece por duplicado y, según él, en Hechos 1:5 hay 5 dobletes, 2 sermones de Pedro, 2, 14:39, 3, 12:26, 2 arrestos de los apóstoles, 4, 3, 5 y 18, 2 comparecencias de los apóstoles ante el Sanedrín, 4, 8:20, 5, 27:40, 2 cifras de nuevos conversos, 2 y 41, 4, y 2 relatos sobre la repartición de bienes materiales que se hacía en la iglesia de Jerusalén, 2, 44-45, 4 y 32. Muchos críticos de las fuentes creen que estos dobletes hablan de una fusión de 2 fuentes, cada una de ellas con su versión particular de los sucesos acaecidos. Usando como punto de partida los dobletes que aparecen en Hechos 1:5, Arnack postuló que detrás de Hechos 1:15 hay 3 fuentes escritas, la fuente jerusalena, que correspondería a 3, 1:5, 16, 8, 5:40, y 9, 31:11, 18,
la fuente Jerusalén B, A2, 1:47 y 5, 17:42, y una fuente antioquiana, que se puede vislumbrar en 6, 1:8, 4, 11, 19:30, y 12, 25:15, 35. El esquema de Arnak ha sido muy influyente y un buen número de eruditos lo ha adoptado, aunque con algunas modificaciones. A pesar de su popularidad, la propuesta de Arnak es muy poco probable. No cuenta con un fundamento firme, pues las evidencias a favor de la teoría de los dobletes en Hechos 1-5 no son de mucho peso. Las historias son tan diferentes, por ejemplo, los sermones de Pedro, o tan importantes para la progresión de los sucesos, por ejemplo, los 2 arrestos y las comparecencias de los apóstoles, o tan característicos del plan de Lucas, por ejemplo, las referencias a una comunidad que comparte sus bienes, y al número de conversos, que hay muy pocas probabilidades de que se trate de dobletes. Aparte de esta teoría, cuando analizamos Hechos 1-15 apenas existen elementos para poder distinguir un material concreto, realidad que se puede explicar de diferentes formas. Simple y llanamente, la cuestión es que no tenemos datos suficientes para decir que detrás de Hechos 1-15 haya una o más fuentes escritas. En cuanto al tema de las fuentes, C.C. Touri hizo una propuesta bastante diferente. De acuerdo con la presencia de semitismos, él argumentó que Hechos 1:15, 35 es la traducción de una sola fuente escrita en arameo. La teoría de Touri ya ha sido rechazada por todos los estudiosos. Aunque todo el mundo reconoce que su propuesta no está respaldada por evidencias serias, el debate sobre el elemento semítico de esta primera parte de Hechos y de las implicaciones que esto tendría en cuanto al estudio de las fuentes de Lucas todavía sigue vivo. Hay algunas razones para pensar que la distribución de semitismos en estos capítulos habla del uso, en algunos lugares, de fuentes arameas, pero las evidencias no son suficientemente claras, por lo que nadie puede hacer afirmaciones concluyentes ni identificar fuentes concretas. Así, concluiremos que es imposible identificar las fuentes de Hechos. Es probable que Lucas usara alguna fuente aramea para algunos pasajes de estos capítulos, sobre todo para algunos de los discursos, y quizá también alguna otra fuente escrita que, por falta de datos, no podemos distinguir. Pero a la hora de hablar de las fuentes en las que Lucas se basó, probablemente deberíamos dar más importancia a las fuentes orales. Los 2 años que Lucas pasó en Palestina durante el encarcelamiento de Pablo en Cesarea, dato muy probable, según los pasajes en primera persona del plural, debió de darle la oportunidad de entrevistar a gente como Felipe, Marcos y Pedro. Y si Lucas era natural de Antioquía, podría haber tenido información de primera mano sobre el establecimiento de iglesias en esa zona y sobre el crecimiento de estas, y también sobre los viajes de los misioneros Pablo y Bernabé, que aquella iglesia había enviado. Hechos 16:28. La atención en estos capítulos se centra en la importancia y significado de los pasajes en primera persona del plural. Dibelius pensaba que estos pasajes hablaban de la existencia de una fuente itinerario, un diario de viaje, que Lucas usó para elaborar la mayor parte de su relato. Ya hemos argumentado arriba que la mejor explicación para los pasajes en primera persona del plural es que, en los momentos y sucesos que Lucas narra, el autor, estaba con Pablo. Su memoria de lo ocurrido, junto a algunas notas que quizá tomó, y el contacto directo que tenía con Pablo, son elementos suficientemente satisfactorios a la hora de hablar del material de Hechos 16:28. La contribución de Hechos. Histórica. Aunque seguimos afirmando que Hechos tiene como propósito principal la edificación de los creyentes, y que su contribución teológica es realmente importante, no queremos perder de vista que otro de los propósitos es narrar una serie de sucesos históricos. Esta narración de sucesos históricos, los inicios y el crecimiento de la Iglesia, con un énfasis especial en el papel del apóstol Pablo, no tiene ningún paralelo, por tanto, para conocer los eventos que recoge es una fuente de un valor incalculable. Si no tuviéramos el libro de Hechos no sabríamos nada sobre la venida del Espíritu en Pentecostés, el martirio de Esteban, los inicios de la Iglesia en Jerusalén, ni sobre la forma en la que el Evangelio se extendió primero a los samaritanos y luego a los gentiles. Sabríamos muy poco sobre la vida, los viajes misioneros y la teología de Pablo. Pero, podemos fiarnos de la información que Hechos nos ofrece sobre todos esos sucesos. El debate sobre la fiabilidad del texto lucano gira en torno a 3 cuestiones: Lucas y las normas de la historia antigua, la comparación de Hechos con otras fuentes de información, y los discursos de Hechos.
Las normas de la historia antigua. A menudo se ha sugerido que no deberíamos esperar que Lucas nos ofreciera un recuento fiable y exacto de los hechos ocurridos, por la simple razón de que los historiadores antiguos no daban importancia a la fiabilidad histórica. Escribían para edificar o para transmitir lecciones morales, y por eso se permitían licencias modificando levemente los detalles si eso encajaba mejor con el propósito que tenían en mente, o inventando detalles que no conocían si eso resultaba en una narración más completa. Por ello, cuando exigimos que los autores antiguos sean exactos estamos imponiéndole a la historia antigua las normas de la historia moderna, y eso es injusto. Es cierto que las normas de la producción histórica en el mundo antiguo no eran tan estrictas con la fiabilidad histórica como lo son en nuestros días. Había muchos autores que se llamaban a sí mismos historiadores, pero cuya obra tenía más ficción que historia. No obstante, a los buenos historiadores antiguos sí le importaban los hechos, y en ese sentido no se diferenciaban mucho de los historiadores modernos. Esto es cierto especialmente en las llamadas historias científicas. Hechos podría compararse a este tipo de historias. Polibio, por ejemplo, critica a otros historiadores por inventar escenas para incluir sus propias moralejas y ofrecer narraciones sensacionalistas, e insiste en que todo historiador debería escribir simplemente lo que ocurrió y lo que la gente dijo, aunque sonara muy corriente y aburrido. 2:56 y 10 segundos. Luciano apunta en la misma dirección en su ensayo titulado sobre cómo escribir la historia. Aunque las palabras de Tucídides normalmente se citan para respaldar una posición diferente, cuando este historiador describe el procedimiento que ha seguido para escribir su obra Historia de la Guerra del Peloponeso, dice: en cuanto a los discursos que diferentes personas pronunciaron, ya fuera cuando estaban a punto de iniciar la guerra, o cuando ya estaban inmersos en ella, ha sido difícil recordar o recuperar con exactitud todas las palabras, tanto de los discursos que yo mismo escuché, como de los que me he informado a través de otras fuentes. Por tanto, he escrito los discursos reflejando la que, en mi opinión, debió de ser la forma en la que los oradores originales se expresaron, aunque, a la vez, me he ceñido al máximo al sentido general de lo que realmente dijeron. 1:22. Es cierto que Tucídides admite que no todos los discursos que recoge son verbatim. Pero está reconocido como un buen historiador, y de sus palabras podemos extraer dos cosas más. En primer lugar, recurría al sentido general de la ocasión solo cuando no tenía datos de primera mano. En segundo lugar, no añadía elementos retóricos para convertir el texto en algo más acorde con su propósito, sino que se ceñía a lo que concordaba con la situación real de lo que ocurrió. Volveremos a este tema cuando hablemos de los discursos en Hechos. Ahora tan solo queremos destacar que muchos autores de la antigüedad veían la importancia de respetar las normas de la exactitud histórica, normas muy similares a las que observamos en la actualidad. Por tanto, no es justo concluir que entre los historiadores de la antigüedad no existía la preocupación de recopilar los sucesos acaecidos de la forma más fidedigna posible. Comparación de hechos con otras fuentes. Por tanto, sabemos que Lucas conocía unas normas historiográficas tan estrictas como las que conocemos hoy. La pregunta es, ¿las siguió? La única forma de saberlo es comparar los textos de Lucas con otras fuentes antiguas que recojan el mismo tipo de datos. Como Hechos no tiene ningún paralelo, tenemos muy poco material para establecer dicha comparación. Pero contamos con tres áreas en las que podemos probar la fiabilidad de Lucas: su conocimiento de la geografía, política y sociedad del siglo I, la información que aporta sobre eventos que aparezcan en otras obras de historia antigua, y las descripciones que hace de la vida y teología de Pablo. William Ramsey, A.N. Erwin-White y Colin Jime han demostrado que los detalles que Lucas aporta sobre la organización del gobierno romano, las fronteras geográficas, las costumbres religiosas y sociales y los procedimientos de navegación son reflejo de una persona que conocía de primera mano la vida en el mundo romano del primer siglo. No solo eso, sino que también son reflejo de que conocía de una forma especial las regiones en las que la acción de su relato tiene lugar. Lucas no recoge muchos eventos que aparezcan en los escritos de otros historiadores, y cuando lo hace, normalmente no incluye datos suficientes para poder establecer una comparación con otras fuentes. No obstante, en el libro de Hechos aparecen datos que encontramos también en fuentes históricas seculares, como la muerte de Herodes Agripa y, 12, 19-23, la gran hambruna de mediados de la década de los 40, 11, 27-30, el edicto de Claudio para expulsar de Roma a todos los judíos, 18, 2,
la sucesión del gobernador de Judea en la que Festo toma el lugar de Félix, 12 y 27, y el terrorista egipcio de mediados de la década de los 50, 9 y 38. Solo encontramos dos ocasiones en las que, al realizar la comparación con otra fuente, encontramos datos diferentes. En 5, 36-37, Lucas recoge que Gamaliel, fariseo y maestro de la ley, menciona a dos personas que se levantaron pretendiendo ser el Mesías, Teudas, y después de él, Judas de Galilea. Sin embargo, Josefo también menciona a un rebelde llamado Teudas, pero lo ubica en los años 44-46 DC. Unos 40 años después de Judas y al menos 10 años antes de lo narrado en Hechos 5, a 1 de mayo de 2020. Pero Gamaliel podría estar haciendo referencia a otro Teudas, y, sea como sea, tal como dice F.F. Bruce, cuando solo tenemos la palabra de un autor contra la de otro, Lucas tiene, como mínimo, las mismas posibilidades que Josefo de estar en lo cierto. El otro problema es la referencia del comandante romano a los 4.000 hombres que el egipcio capitaneó, Hechos 9 y 38, pues Josefo habla de 30.000 hombres, a 6 de agosto de 2020. Pero de nuevo, preferimos la versión de Lucas, sobre todo porque los números que Josefo ofrece siempre son exagerados, incluso imposibles. El mayor reto a la hora de pronunciarnos sobre la fiabilidad de la narración lucana es la comparación con los escritos de Pablo. Más arriba ya examinamos algunas de las supuestas discrepancias, y llegamos a la conclusión de que no hay razón para establecer una línea divisoria entre el Pablo de Hechos y el Pablo de las epístolas. Casi todas las supuestas contradicciones históricas tienen que ver con cuestiones que en las epístolas solo se tratan de forma ambigua o incompleta. Y eso no debería sorprendernos, pues dada la naturaleza y el propósito de las cartas de Pablo, el apóstol no dedica espacio a una detallada descripción histórica como la que encontramos en Hechos. Llegado este punto quizá deberíamos decir algo sobre el problema más famoso, el número de viajes que Pablo hizo a Jerusalén después de su conversión. Las epístolas de Pablo solo mencionan 3 viajes, 3 años después de su conversión, Ga1 y 18, 14 años después de su conversión o, quizá, después de su primera visita, Ga2, 1, y los planes de una visita más, que el apóstol menciona cuando escribe a los romanos, 3 y 24. Sin embargo, en Hechos se nos habla de 5 visitas, la visita justo después de la conversión, 9 y 26, la visita para llevar la ofrenda a causa del hambre que iba a sobrevenir en toda la tierra, 11, 27-30, la visita para celebrar el concilio apostólico, cap 15, la visita que realizó entre el segundo y el tercer viaje misionero, 6 y 22, y la visita al finalizar el tercer viaje misionero, 9 y 17. Está claro que la primera visita que encontramos en Hechos se corresponde con la visita que Pablo menciona en Gálatas 1 y 18, y que la última es la que el apóstol menciona en Romanos. Pero son muchos los que acusan a Lucas de haber inventado algunas de las visitas, sobre todo porque, según creen, la visita que aparece en Gálatas 2, 1 debe ser la misma visita del concilio apostólico, Hechos 15, y de ahí, dicen que no hay lugar para la visita de Hechos 11, 27-30 en la que Pablo y Bernabé habrían llevado la ofrenda para luchar contra el hambre. Pero es mucho más probable que Gálatas 2, 1 esté describiendo esa visita de Hechos 11, 27-30, ver la introducción a Gálatas, cap 12-11. Así, no habría ninguna contradicción entre Pablo y Hechos, tan solo una diferencia en cuanto al número de viajes mencionados. Pero Pablo no tenía por qué mencionar en sus cartas cada uno de los viajes que hizo a Jerusalén. Por tanto, el problema desaparece por completo. Y lo mismo podemos decir en cuanto a las otras supuestas discrepancias que, además, son aún menos importantes que esta primera. Los discursos de Hechos. Muchos eruditos creen que los discursos que aparecen en Hechos no reflejan lo que realmente se dijo. Según ellos, todos los discursos están escritos en un mismo estilo que también encontramos en las secciones más narrativas del libro de Hechos. Y también dicen que la teología de los discursos es característica de Lucas, no de los que supuestamente pronuncian los discursos. Por tanto, concluyen que Lucas siguió el modelo de Tucídides, ver la cita más arriba, y puso en boca de aquellos predicadores lo que, en su opinión, debió de ser la forma en la que se expresaron. Es necesario dar respuesta a esta acusación. En primer lugar, como vimos más arriba, Tucídides dice que las únicas veces en las que no escribía exactamente lo que se había dicho era cuando no tenía la información.
Otros historiadores antiguos se permitían más licencias e introducían más cosas de cosecha propia, pero a priori no hay razón para comparar a Lucas con ese tipo de escritores, en vez de compararlo con los que sí buscaban la exactitud, por ejemplo, Polibio, ver 12.25b1, 4. En segundo lugar, la uniformidad en el estilo solo significa que Lucas no ha escrito los discursos verbatim, palabra por palabra, sino que los ha parafraseado y narrado con sus propias palabras. De todos modos, en muchas de las ocasiones tuvo que ser así porque Lucas tenía que traducir del arameo al griego. También es muy probable que casi todos los discursos que Lucas recoge fueran más extensos que los resúmenes que él nos ofrece. Pero la paráfrasis o el resumen de un discurso pueden transmitir el contenido de este de forma fiel. En tercer lugar, se ha dicho que la teología de algunos discursos es diferente a la que aparece en otros discursos. Por ejemplo, los discursos de Pedro en Hechos 2 y 3 contienen fórmulas cristológicas, por ejemplo, 2 y 36, y escatológicas, por ejemplo, 3, 19-20, que encajan muy bien con los primeros días de la Iglesia, pero son diferentes a las fórmulas que encontramos en los discursos de Pablo en Hechos 13 y 17. En ninguno de los casos se puede demostrar que la teología o las expresiones de los discursos sean inapropiadas para la ocasión o para el orador en cuestión. Además, la fidelidad que Lucas ha demostrado con las fuentes de su Evangelio, Marcos, Q, nos hace pensar que fue igual de fiel con las fuentes de Hechos. Muchos intentan rebatir este argumento, diciendo que Lucas tendría mucho más respeto por las palabras de Jesús que por las palabras de los apóstoles. Pero no hay razón para creer que Lucas hiciera diferencia. Según él mismo, su intención era que sus lectores supieran la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas, Lucas 1, 4, y todo apunta a que tanto en la elaboración del Evangelio como del libro de Hechos escribió los discursos con la mayor exactitud posible. Teológica y pastoral. Como expresamos más arriba, el propósito principal de Lucas es edificar a los cristianos relatando cómo el plan de Dios, cumplido en Jesús, se había seguido revelando en la historia de la Iglesia primitiva. Quizá la contribución más importante de Lucas sea precisamente esa unión que establece de forma cuidadosa entre la proclamación apostólica de la palabra de Dios y las palabras que Jesús había enseñado y cumplido. Por tanto, la palabra de Dios une los dos tomos de Lucas, pues la salvación anunciada por los ángeles en la noche en la que Jesús había nacido, Lucas 2, 10-12, llega hasta la capital del Imperio Romano. Así, Lucas presenta las cosas que se han cumplido entre nosotros, Lucas 1, 1, como la continuación de la historia salvífica del Antiguo Testamento, demostrando que esa historia llega a su punto culminante con la vida y la obra de Cristo, y continúa cuando los apóstoles guiados por el Espíritu Santo predican la llegada de una nueva etapa, la etapa de la Iglesia como el pueblo escatológico de Dios. Con esta presentación, Lucas ofrece a Teófilo, y a todo cristiano que lea sus dos volúmenes, la seguridad de que la fe está firmemente enraizada en la obra de Dios a lo largo de la historia, y la seguridad de que el mensaje que creemos es el mismo mensaje que Dios envió. Aunque por un lado Lucas habla de la continuidad del mensaje de salvación, también revela el despliegue progresivo de las nuevas implicaciones que se desprenden de ese mensaje. Las claras diferencias que encontramos entre la primera comunidad de creyentes en Jerusalén, y las iglesias que Pablo fundó posteriormente, hablan de la veracidad histórica de Lucas. Los primeros cristianos, judíos que creyeron que Jesús era el Mesías prometido y que, por tanto, la era mesiánica ya había llegado, continuaban adorando en el templo y seguían siendo leales a la ley y a sus instituciones. La Iglesia avanzó hacia una orientación más universal lentamente, por etapas, en las que Dios iba revelando que estaba haciendo algo nuevo, la ley ya no jugaría un papel tan central, y los gentiles podrían disfrutar las bendiciones de Dios del mismo modo que los judíos. Una de las mayores contribuciones de Hechos es la forma en la que presenta el progreso de este movimiento, el cual llega al final con Pablo y habla de la terquedad e incredulidad de Israel, y del ofrecimiento de la salvación a los gentiles, 28, 25-29. Pablo es el instrumento principal a través del cual se lleva a cabo la universalización de la Iglesia, y no hay duda alguna de que es el héroe de este volumen de Lucas. Childs ha sugerido que Lucas presenta a un Pablo canónico, un personaje que no concuerda necesariamente con el Pablo histórico, pero que sirve como apóstol representativo de una etapa posterior. Pero no tiene mucho sentido decir que Lucas presenta a Pablo como un representante del futuro. De hecho, Lucas sugiere que Pablo juega un papel decisivo en el fundamento de una nueva etapa de la historia de la salvación y,
en ese sentido, tiene más importancia en cuanto al pasado de la Iglesia, que en cuanto al presente o al futuro. Como ya hemos dicho, apenas hay motivos para pensar que el apóstol de Hechos es diferente al apóstol real. También hemos de ser cuidadosos y, a la hora de analizar el libro de Hechos, no podemos darle a Pablo un lugar demasiado prominente. Cuando interpretamos que todo el contenido del libro tiene el objetivo de defender la autoridad y el ministerio de Pablo, convertimos al apóstol en el personaje principal de Lucas Hechos, poniéndolo en el lugar de Jesús. Los énfasis teológicos pastorales de Hechos se ven claramente cuando estudiamos los 6 siguientes temas. El plan de Dios. El cumplimiento del plan de Dios es el tema general que sirve como marco para ambos libros, el Evangelio de Lucas y Hechos, ver cap 4. El Evangelio, desde el principio, anuncia el cumplimiento inminente de las promesas que Dios ha hecho a Israel, 1, 32-33, 54-55, 68-79, cumplimiento que ya se hizo visible en el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús, pero que se cumplirá de forma última con la creación del pueblo de Dios de los últimos días. En Hechos vemos que el plan de Dios para llevar la salvación hasta lo último de la tierra se cumple en la muerte de su siervo y Mesías, y en el testimonio continuo de la Iglesia, que a partir de entonces toma sobre sí la función del siervo. La expresión lo último de la tierra probablemente esté sacada de un pasaje sobre el siervo, Isaías 49, 6, cf. Hechos 1 y 47. Cuando en Hechos se anuncia el plan de Dios, vemos que se hace a través de los mismos mecanismos que aparecen en el Evangelio, el apunte sobre la necesidad divina, 1 y 16, 21, 3 y 12, 4 y 21, 9 y 16, 2 y 21, 17, 3, 7 y 21, 11 y 11, 27, 24, la intervención angelical, 5 y 19, 21, 12, 7, 11, 23, 27, 23, 24, las visiones, 10, 10, 16, 16, 9, 18, 9, 22, 17, 21, el cumplimiento de las Escrituras, 1 y 20, 2, 16, 21, 25, 28, 34, 35, 3, 22, 23, 4 y 11, 25, 26, 7, 48, 49, 8, 31, 35, 13, 33, 37, 40, 41, 47, 15, 15, 18, 17, 2, 3, 26, 22, 23, 28, 25, 27. Lucas quiere que quede claro que los importantes eventos de la crucifixión de Jesús, por ejemplo, 2 y 23, 1 y 27, y de la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios, por ejemplo, 10, 1, 16, 1 y 47, 15, 15, 18, tienen su raíz en el plan de Dios. Estos eventos fueron clave para la interpretación que los primeros cristianos hacían de la historia de la salvación y por ello, también crearon controversia. La presencia del futuro. No obstante, otra faceta clave del cristianismo temprano fue la convicción de que, con la venida de Cristo y el Espíritu, habían llegado los últimos días. En los profetas, esta expresión hace referencia al momento en el que Dios cumpliría sus promesas salvando a su pueblo y juzgando a sus enemigos. Lucas reconoce que el juicio final y la salvación última ocurrirán en el futuro, cf 3 y 21, 10 y 42, pero tiene un empeño especial en demostrar que los primeros cristianos estaban viviendo en esos últimos días. Por ejemplo, esta convicción se ve reflejada en la afirmación que Pedro hace en Pentecostés, cuando dice que Joel había profetizado que el fenómeno de hablar en lenguas ocurriría en los últimos días, 2, 16-17. Esta idea impregna todo el relato, como vemos en muchas de las citas veterotestamentarias. Salvación. Como vimos en el capítulo 4, la mayoría de los eruditos cree que la salvación es el tema teológico central tanto del Evangelio de Lucas como de Hechos. En los siguientes pasajes podemos ver claramente que Hechos no abandona el tema de la salvación, sino todo lo contrario. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, 2 y 21, igual a Joel 2 y 32. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que habían de ser salvos, 2, 47b. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. 4 y 12.
A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel, y perdón de pecados. 5:31. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. 1:23. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a nosotros nos es enviada esta palabra de salvación. 1:26. Porque así nos lo ha mandado el Señor: te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. 1:47, igualáis 49, 6. Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús, y serás salvo, tú y toda tu casa. 4:31. Sabed, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. 28, 28. Al principio, los discípulos pensaban que la salvación consistiría en la restauración del reino de Israel. 1, 6. Jesús no niega abiertamente que no vaya a ser así, pero el énfasis que hace en el testimonio de los apóstoles sugiere que el poder salvífico del reino de Dios se materializa en el perdón de los pecados que se ofrece a través de la proclamación del Evangelio. La palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios, aunque es un tema que muchas veces se pasa por alto, es un tema clave en el libro de Hechos. Una y otra vez, Lucas atribuye el crecimiento y la fortaleza de la Iglesia a la acción dinámica de la palabra de Dios. Allí donde van, los apóstoles predican la palabra de Dios. Recibir la palabra de Dios es otra forma de decir convertirse al cristianismo. 11, 1. Son muchas las ocasiones en las que Lucas dice que la palabra de Dios creció, se multiplicaba o se difundía. 6, 7, 12 y 24, 1 y 49, 7 y 20. Para Lucas, la palabra de Dios es, fundamentalmente, el mensaje sobre la gracia y la redención de Dios a través de Jesucristo. También, al darle tanta importancia a la predicación apostólica, Lucas deja claro que la transformación espiritual solo se da cuando los cristianos dan fiel testimonio de la palabra. Como dice C. K. Barrett, el énfasis que Lucas hace en la proclamación de la palabra, nos muestra que el factor decisivo era la palabra, y que la Iglesia es un agente de salvación porque es el marco en el que se da la predicación de la palabra. Según Talbert, este gran interés lucano por el poder de la palabra sugiere que Lucas no fue un católico temprano, sino un proto-protestante, por usar la terminología típica del debate teológico. El Espíritu Santo. La obra del Espíritu es otro punto en común que une el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Muchos estudiosos hacen una lista de sucesos paralelos: Jesús recibe la unción del Espíritu al inicio de su ministerio, y la Iglesia también recibe el poder del Espíritu al inicio de su ministerio. Jesús realiza señales y prodigios en el poder del Espíritu, y los apóstoles también sanan en el poder del Espíritu. El Espíritu guía el desarrollo de la historia en los Evangelios, y también en el libro de Hechos. Con frecuencia los estudiosos comentan que en Hechos Lucas se centra, especialmente, en la actividad profética del Espíritu, ayudando a los primeros cristianos a testificar con valentía, por ejemplo, 4, 8, 31, 7 y 55, 13, 9, y guiando el curso del ministerio apostólico, 8 y 29, 39, 11 y 12, 13, 2, 16, 6, 7, 8 y 22. 2 y 28, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Hechos 2 y 17. Está claro que esa es una función importante del Espíritu en Hechos. Pero no deberíamos pasar por alto otras facetas importantes de la obra del Espíritu. En momentos clave de su relato, Lucas dice que el Espíritu descendió o cayó sobre algunas personas, o que el Espíritu les fue dado, o que recibieron el Espíritu, los que respondieron al mensaje de Pedro en Pentecostés. 2 y 38, los samaritanos que se convierten. 8, 15, 17, Cornelio y toda su casa. 10 y 44. Así, queda claro que la posesión del Espíritu es, junto con la fe, el arrepentimiento y el bautismo con agua, uno de los indicadores de que una persona pertenece al pueblo de Dios de los últimos días. Veré SP 11, 15, 17, 15, 8, 9. El pueblo de Dios. Como vimos más arriba, quizá el propósito fundamental de Lucas en el libro de los Hechos es ayudar a los cristianos para que sepan contestar a la pregunta ¿quiénes somos? Los 2000 años de historia a veces no nos dejan ver lo importante que esa pregunta era para los primeros creyentes.
Mientras entre los seguidores de Jesús solo había judíos, muchos pensaban que este nuevo grupo tan solo era una secta judía más. Pero cuando los samaritanos y demás gentiles entraron en escena, ya no se les podía asociar con el judaísmo. Algo nuevo se estaba gestando, algo que daba continuidad a lo antiguo, pero que, a la vez, era distinto de lo antiguo. Lucas deja claro que la inclusión de los gentiles y la relegación del templo y la Torá a un segundo plano están bajo la dirección de Dios. Así que surge la necesidad de acuñar una nueva palabra para identificar a este nuevo grupo: cristianos, seguidores de Cristo, 11 y 26.